¿hasta qué punto puedo escribir ciencia ficción en este momento? Si ya estoy conviviendo con inteligencia artificial, autos que parecen la Batimóvil, desextinciones. Alejan la mirada de los niños de la realidad. Lo hacen pensar en mundos imaginarios. Mira, tengo una experiencia alucinante con Playboy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Los Tres Tipos. Ahorita estamos Raúl y yo. Nos falta un tipo. Nos faltan dos tipos. Nos faltan dos tipos. Hemos secuestrado a Daniel Salvo, Policía Nacional. No. Hemos venido a conversar con nuestro amigo Daniel Salvo. Pestañeas si te sientes atacado. Estos gestos se interpreten. Claro. Hemos venido acá justamente a Ciudad Librera, que nos está cogiendo el día de hoy con unas cervezas para esta gente que está mal, las drogas, y yo con una gaseosa. Pero bueno, vamos a hablar hoy día con Daniel Salvo. Daniel Salvo Rejab. Claro. Salud. Salud, maestro. Salud, amigo en el house. Vamos a tener esta conversación con Daniel. Bueno, ya hemos tenido en otra oportunidad una entrevista. En una primera temporada de Los Tres Tipos, Claro, cuando estábamos con Miguel Ángel. Vallejo. 2021, Claro, pues, en época de pandemia fue esa, Sí. ¿no? Que fue súper interesante. Todavía creo que no había salido este libro, solamente estabas con el primer peruano. Exacto. Estaba por salir esto, me acuerdo, el regalo, pero lo ibas a sacar, tenías el plan de sacarlo solamente para digital. En digital. Originalmente, claro. Exactamente. Hasta que conversamos con Willy del Pozo y, oye, bueno, saquémoslo en versión impresa. Nada de ese poder mágico que tiene Willy de convencer a todos. No, pero es un capo Willy. Sí, Creo sí, que la claro. ciencia ficción en general, ¿no? La literatura de ciencia ficción actual le ha dado un bastante impulso, ¿no? Porque Ha hecho un gran montón aporte. de autores claro. y... Bueno, ¿no? Que no De ahí, tendríamos... de ahí nos hemos conocido pues, prácticamente todos, ¿no? Más o menos. Bueno, La internet ha sido clave, porque antes no me imagino un evento, o sea, eventos alucinantes, digamos, ¿no? O sea, Claro. no hay Comic Con, no hay Claro. festival de Claro. libros, ¿no? Y las ferias, ¿no? O sea, quizás la feria del libro, de repente la fila ha sido, o la Ricardo También. Palma, ¿no? Ha sido en la que siempre hay exposiciones y mesas de diálogo en las cuales los autores terminan un poco conociéndose, autores que probablemente solamente se conocían por referencias de que salía en la misma antología en la cual yo A veces. participaba, Ah, sí. ¿no? oye, Exacto. Daniel, yo hice un poco de arqueología, yo soy el stalker, me considero el stalker ya, de este grupo. ¿Has visto la ¿no? serie You? Más o menos, Ahora voy a empezar más o a ver. menos. Preocúpate. Yo estaba viendo nuestra entrevista que tuvimos en esa época, justo la que estábamos hablando, Ujú. un poco profética, no sé, puede decirse por qué. Porque en esa entrevista que te hacemos, comienzas a hablar de la entrada de la ciencia ficción china. Y comienzas a hablar sobre varios autores. ¿Quién iba a pensar que en ese momento, ¿no? Que luego más adelante te vas a ir a China? Eso ha sido el... Yo, honestamente yo decía, después de eso ya, que me dé un infarto en el avión. Pero de regreso. Claro. Y sin Zetas Santibáñez, ¿no? Que no había mucho lío le iba a hacer. Claro. No, la verdad Pero él creo que perdí el avión y tuvo que hacer unos transbordos medios extraños. Sí, o sea, Sí. un chino en China era. Pero sin él creo no hubiera podido lograr el viaje porque todos los trámites que tenían que hacerse, eso es una burocracia pues increíble. Y cuéntanos un poco sobre esa experiencia. ¿Qué siente un autor que, de una u otra manera, por el mismo género que cultiva, es de alguna manera marginal? ¿No? Porque creo que todos los que hacemos... En China, sí, a pesar de que tiene la revista de ciencia ficción con mayor tiraje en el mundo, Ujú. y tiene pues una gravedad del género, ¿no? Al punto que es impulsado por el mismo Estado, ¿sí? Una Exacto. política de Estado, como lo ha expresado a veces César Santibáñez, ¿no? Ujú. Acá, pero Sí. él conoce mejores historias. Ujú. Y aún así, ¿no? Ellos entienden, en el prólogo creo que es esta antología de Ken Liu, creo que Ken Liu, el de Estrellas Rotas, ¿no? Estrellas Rotas, sí, Que sí, creo que es sí, una Estrellas antología, Rotas. ¿no? De autores que dice pues también, por ejemplo, él constata pues que en China, ¿no? Es un género que llega a interesar a los universitarios en estudios generales, ¿no? Y una vez que pasan a la facultad, ya, bueno, ya empiezan la guerra y le pasa una cosa, ¿no? Sí, tal Se cual. acaba el interés, pero aún así es un género pues que está imagínense pues que Netflix era esta serie, ¿no? El problema de los tres cuerpos. Justamente te iba a Está preguntar, súper ¿no? haciendo Sí, Porque justo en esta entrevista tú nos das así como, nos cuentas, ¿no? Y hay muchos rumores y todo, nos dices, sí, van a hacer una serie que se llama Problema de los Tres Cuerpos. Y luego, y no aparece. claro, y pasa un par de años y ya aparece el estreno.
Y eso me hace pensar incluso que, claro, no solamente eres un autor muy conocido en el medio peruano por el tema de la ciencia ficción y tus libros y las antologías donde participas, sino que estás muy a la expectativa, muy atento a todo lo que está sucediendo, y eso me parece, creo que coincidimos. Sí, totalmente. Me parece súper bacán porque estás involucrado en la literatura de género como muchos autores no. Muchos autores simplemente, yo escribo mi kiosco, mi problema, Claro. pero tú estás... Y tiene mapeado, yo creo que es algo Claro. que yo admiro mucho. Tú tienes mapeados muchos. Tenía. Bueno, Bueno, es que tratabas de tener mapeado muchos ángulos y género, autores de la claro. cultura, ¿no? En general. Pero es que mira, es curioso, la ciencia ficción es un género que te jala, al menos a mí, ¿no? Por la temática, la aventura, ¿no? La argumentación. Pero a la larga es el género que siempre se acaba convirtiendo en el género más político de todos, ¿no? O sea, Sí. otras novelas, otros géneros, incluso cuyos autores pretenden ¿no? participar en la vida política, ¿no? Es su derecho, ¿no? O sea, me Claro. parece interesante eso. Pero la ciencia ficción acaba teniendo más peso en ese sentido, ¿no? Y que genera ese debate, ¿no? Por ejemplo, la ciencia ficción china, que tenemos 3 cuerpos en sí, la novela y la ambientación, ya en Estados Unidos, si bien han generado pues una legión de admiradores y todo esto de Netflix, también tiene detractores, ¿no? Y justamente lo ven por el lado político, ¿no? Claro. Hay quienes dicen, no, mira, Liu Cixin lo que te está presentando es que, mira, el comunismo es lo mejor de todo, si eso quiere decir la abolición del pensamiento independiente, ¿no? O sea, dice, solo hay que el colonialismo va a poder defendernos de los extraterrestres. Frente pues al espíritu americano de Claro. yo mismo soy, ¿no? El día de la independencia, ellos Algo salvando así. el mundo, ¿no? Claro. Claro. Pero- Y el Día de la Independencia replicado en un montón de películas con distintos nombres y siempre Claro. pasa lo mismo, ¿no? Claro, pero no queda pues en ese aspecto, ¿no? De ser la violencia, sino o sea, lo llevan a ese término, ¿no? A ese final, o sea, qué cosa ya propone la ciencia ficción, ¿no? O el autor tal, o una sociedad libertad liberal estadounidense, pues mira, ¿sabes qué? Abandonamos eso, nos vamos a una sociedad colectivista, ¿no? Claro. Donde sí, todos colaboramos y somos hermanos, pero hay alguien que está por encima de nosotros y nos está controlando, ¿no? Entonces, Claro. y uno dice, ¿en qué momento me metí en esto? ¿No? Porque yo solo quería ver cómo se enfrentan a la invasión extraterrestre, ¿no? Pero no puedes ignorar esa parte. Bueno, también, o sea, definitivamente hay una ya vamos a llamarlo, no sé, supongo que hay una tesis en algunas hipótesis, en algunas historias, ¿no? Pero también estamos en un momento donde todos son alertas rojas, ¿no? O sea, Claro. por ejemplo, voy a exagerar muchísimo, ¿no? Si yo me pongo un polo rojo en ese momento, eres un comunista, ¿no? Exacto. En épocas. Me gusta el rojo nomás y punto, ¿no? En los 80 era así, pues, ¿no? Claro. Te veían con barba, Hemos vuelto a eso, polo ¿no? rojo. Claro. Así es. O los tatuajes ahora en Estados Unidos. Que están, Imagínate. yo ya estaría deportado. Mamá, regreso otra vez al Perú. No me acuerdo así. Muy loco. A menos que te tatúes pues, con, no sé, la bandera de Estados Unidos, con ¿no? maga, acá grandote. Maga. Y no tu novela, sino Claro, la otra maga. Un logo de Tesla, ¿no? Claro, claro. Sí. Porque los que carros más horribles son el básico ese que sacó cuadrado. Que Claro. Ujú, Sí, 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 sí. Es sí, el sí. dibujo de un niño de 8 años, digamos. Yo sí dibujaba mis carros. Ya no lo haces. ¿Ah? ¿Y aún lo haces? No, ya no. ya. Cuando dibujaba uno así, la crayola, Claro. un puñal Pero también pues Elon Musk creo que es un poco rígido. iba a decir niño, pero también un poco rígido. Esto. No, es que ese carro, si te das cuenta, es un carro de guerra. No sé, el diseño. Exacto. No, mira, justo estaba recordando hoy día, ¿no? Coincidentemente, los años 60, bueno, no sé, no había nacido en 67, pero en 70s, 80s, cuando los carros todavía eran, bueno, se hablaba, por ejemplo, del arenero, ¿no? Claro. Ujú. O carro de playa, descapotable, bueno, aquello creo que casi nadie usaba eso, ¿no? Claro. Y los carros pues tenían colores chillones, ¿no? Amarillo, naranja. Ahora todos los carros, si ustedes ven, las tendencias son a que sean casi cuadrados, camionetas gigantescas y blanco, negro, gris. Es cierto. No, Mientras más grande el carro, más fácil metérselo al otro. Ah. no, claro, o sea, lo que buscamos es seguridad en los carros. Pero mira, cómo ha pasado eso de la idea sesentera, setentera más del carro,
para pasear, ¿no? O sea, voy No, al campo. tienes un poco la antítesis del Tesla, digamos, el Volkswagen original, que era Ajá. escarabajo, que era totalmente orgánico, ¿no? Ujú. Y ahora Sí. es como, no, esto tiene que ser una máquina de guerra, ¿no? No estamos en Batman, amigo, ¿no? Claro, todo el mundo quiere un batimóvil. Claro, todo el mundo quiere un batimóvil, pues. Hay algo bien curioso que te lo pregunto o lo pongo en la mesa como para conversar, ya que estamos entrando al tema de Tesla y todas estas cosas. Es bien curioso, Daniel, yo tengo estos enfrentamientos mucho cuando escribo últimamente, que digo, ¿hasta qué punto puedo escribir ciencia ficción en este momento si ya estoy conviviendo con inteligencia artificial, autos que parecen el Batimóvil, bueno, supuestas desextinciones. Claro, y Pues, aparte, la misma internet, si te das cuenta, es algo de ciencia ficción, ¿no? O sea, bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo. No tanto, ¿ah? Ahora tú no. Yo no. Pero, bueno, yo sí siento pues, que he vivido esa evolución, ¿no? De un mundo que era en blanco y negro, Claro. ¿no? Claro. Donde pues comunicarte, pues, mudarte de Ica a Lima, pues ya era perdiste el mundo, ¿no? Se acabó el universo. A una época, pues, donde estás interconectado completamente todos los días, ¿no? En Exacto, cualquier exacto. momento, ¿no? Por WhatsApp, por lo que sea. Y aparte de eso, puedes acceder a toda esa información, ¿no? Que tiene el internet. Imagínate. Eso. Digo, pues, pues yo soy un nerd, ¿no? No voy a decir que soy un papi Ricky, ¿no? Entonces, pues digo, ¿qué hubiera sido mi secundaria? Pues tener todo ese acceso al internet, a todos esos videos, Loquísimo. Pero creo- recorridos virtuales. Creo que lo que tú vas más bien es cómo llegas a entender en qué momento lo que tú estás escribiendo es simplemente prospectiva y cuándo realmente es ciencia ficción. Porque, y pongo una cosa más. El otro día leía un cuento de Bradbury. Yo soy muy fan de Bradbury. Y hablaba sobre esto. Era un cuento de una casa inteligente, digamos. Ujú. Cuando ya. ¿Vendrán lluvias suaves? ¿No? Ese cuando ya ha habido la guerra nuclear y al final Ujú. se incendia la casa. Sí, ese cuento Es es buenísimo. bellísimo, aterrador. El poema no lo memoricé, ese de Sara, ¿no? Claro. Vendrán lluvias suaves. Pero. El perro cuando me conmueve esa parte. Pero estamos muy cerca de eso, ¿no? O sea, ya casas inteligentes, claro, es otra visión desde la mirada de Bradbury, pero es casi. Claro, casas inteligentes, ropa inteligente, ropa, tu Exacto. camisa, eso, uy, no me gusta este tono, Claro. cambia, ¿no? Exacto. O que te diga, pues mira, va a llover, así que mejor poner una casaca. Pero, mira, hace años leí un ensayo sobre ciencia ficción de un autor español, me parece, no recuerdo ahorita el título, Ya. y él decía pues que esa es una objeción que se suelen hacer no solo los autores, ¿no? Los escritores de ciencia ficción, como sería tu caso, sino los mismos lectores y a veces la gente externa al género, ¿no? Va a decir, esto ya dejó de ser ciencia Ficción, ficción exacto. porque ya está pasando. Bueno, según este autor, dice, no, la ciencia ficción, acordemos que no estamos haciendo divulgación científica, Exacto. ni promoviendo avances o especulaciones, ¿no? Sino contando historias. Entonces la ciencia ahí yo he llamado es un atrezo, o sea, un decorado, ¿no? O sea, igual siempre es el conflicto, ¿no? Humano, la historia de amor, la historia cómica, pero pues el entorno es el que te da la ciencia ficción, Ujú. que te da la ciencia. Quizá el problema es considerar que ciencia ficción no solamente eso cuando tú hablas sobre tecnología, cuando puedes hablar sobre la evolución, de cómo las sociedades humanas comienzan a interactuar entre sí y cómo abordan los propios problemas que van a tener en un momento específico. Claro. Mm. No, por ejemplo, me hace recordar un cuento clásico que se llama La Marcha de los Morones, Ujú, ¿no? Que es un poco como la película esta Idiocracia, ujú. ¿no? O sea, una persona del siglo XX, pues, inteligencia normal, ¿no? Se duerme, bueno, despierta pues como en 300 años en el futuro y ve que el nivel intelectual de las personas ha decrecido por completo. Y es una cosa pues que genera pues, deuda pública, entonces... Es como que alguien de los 80 se duerme todos esos años y se despierta ahora y se da cuenta de que ha ocurrido exactamente eso. No puedo creer que en Estados Unidos pase Trump, ¿no? Mira, yo Claro. creo que a Trump fue anunciado, fíjense cómo son bien hechos los gringos, sinceramente por esto, que sea el primer presidente latinoamericano de Estados Unidos.
¿no? Como decir, porque todos los vicios, Claro. ahora lo vamos a tener nosotros, bueno, bien hecho, pues, ¿no? Por racista. Ahora que justo estás hablando sobre esto de Trump, creo que otro tema que la ciencia ficción aborda, y creo que lo hace muy bien y con mucha crudeza, es esa incapacidad que a veces tenemos para entender al otro, al que es distinto, ¿no? Y ahora en estos momentos en los que hay tanta xenofobia, en la que todos buscamos un enemigo en el que es distinto, creo que películas, por ejemplo, como, no sé, Distrito 9, Claro. ¿no? Que te muestran justamente eso, o sea, ese punto de encuentro entre dos culturas que son disímiles, Así es. cómo llegan a interactuar y tratar de llegar a la convivencia, ¿no? Que- Evidentemente no lo logran. Que probablemente la deberían poner un poco más seguido en televisión. Sí, honestamente. pues es una muy buena película. Claro, es una muy porque buena hay película. mucho para reflexionar justamente por la coyuntura, ¿no? Sí. O sea, Sí, digo, no, sí. sí, tal cual. Quería preguntarte o comentarte algo, Daniel. Este es un chisme que ya te lo he contado, ya se los he contado antes, ¿no? Enseñando en el instituto, yo tenía que enseñar redacción creativa, redacción y storytelling. Y pues los chicos me decían que no leían y toda esta cuestión, ¿no? Que todo el mundo dice, ¿no? A esa edad, o muchos dicen, no sé si todo el mundo, ¿no? Creo que está mal generalizar, pero se me ocurre a mí llevar justamente para que lean Regalo de las Estrellas y Hijos del Rayo y la Centella. Muchas gracias. Claro, me parecía que era calzaba. Entonces, cuando mis alumnos leen los cuentos, se me acercaron varios y me dijeron, qué bacán esto, qué paja, ¿de dónde lo has sacado? ¿No? Entonces, ya yo les comenté, no, miren, Regalo de las Estrellas, miren, fíjense, también está el primer peruano en el espacio, y les comenté, ¿no? De Daniel. ¿Y por qué hago todo este preámbulo, perdón? Porque hay algo que yo aprecio mucho, mucho, mucho de tu literatura, Daniel, es que yo lo voy a decir mal, seguramente, pero yo considero que es literatura muy valiente. ¿En qué sentido? Que generalmente cuando uno escribe o cuando la gente escribe, dice, yo quiero escribir, ¿no es cierto? Y no voy a utilizar, pues, Localismo. o cosas de la cultura popular, como por decir un Transformer o un superhéroe. Claro. Y a ti, Una anticuchera. una anticuchera, y a ti Te vale madre. vale más. Yo tengo una historia de contar. Tú te alimentas mucho de la cultura pop, ¿no? Mira, yo no lo había pensado así, ¿no? Yo más decía al contrario, decía, ciencia ficción, esto está alejado de la cultura popular, ¿no? Porque es que parece mentira, pero creo que cada época, ¿no? Bueno, la cultura, pues, bueno, se centraliza de alguna manera o hay alguna voz que dictamina, ¿no? Esto es la cultura, o esto es la literatura, esto no es literatura. De hecho, recordás también, pues, ¿no? Antes de venir acá, que hasta hace, a principios del 2000, ¿no? Muchos autores o aficionados españoles, por ejemplo, ¿no? A la ciencia ficción, en los foros que había en esa época, si a alguien se le ocurría decir, pero yo creo que la ciencia ficción no es literatura, pues saltaban, ¿no? Y era pues establecer, no, sí es literatura por esto. Pero hoy en día pues ya ese debate ya no se toma en serio, ¿no? O sea, más bien hasta daría vergüenza ajena decir, no, yo te voy a mostrar que sí es literatura. Ahora pues uno dice, vale madre, a mí qué me importa, mira, yo lo leo, lo entiendo, y si alguien lo analiza y encuentra una serie de valores y cosas, genial, pues, ¿no? O sea, importa pues la literatura, lo que se escribe y bueno, pues todas las exigencias que tiene el autor consigo mismo. Claro. Yo cuando empecé más bien mi preocupación cuando escribí el primer Peruano en el Espacio, que era un poco no tanto si era popular o no, sino más bien si lo contrario, ¿no? O sea, si chocaría a alguien, ¿no? Por ejemplo, tipo Camayo, ¿no? Claro. Porque a veces la gente dice, oye, apropiación cultural, ¿no? O sea, aquel salvo no es quechua. ¿No? Claro. Y yo digo, uy, ¿qué hecho ahora? O cualquier otro de los cuentos, ¿no? Pero en esa época no estaba tan fuerte lo de apropiación cultural, ¿ah? Me parece que no. No sería el término, pero sí es... Claro, es que en realidad el primer peruano en el espacio sí es un cuento que puede sacar roncha a alguien que no está... Bueno, sí, eso sí es con la cierto. cabeza muy Claro. puesta, ¿no? También, claro, por ese lado, ¿no? O sea, ambientarlos en Perú, e incluso alguien me dijo una vez, ¿no? A tus cuentos les falta algo así como vuelo universal, ¿no? Porque están ambientados aquí, ¿no? Y son como que son muy locales. Y digo, bueno, Pero es- bacán, pues, ¿no? Yo feliz de la vida. Claro, porque es lo que pero yo eso quería. es exactamente lo que pasa con la ciencia ficción que hemos leído todo el tiempo. Está ambientada localmente. Lo que pasa es que claro, lo están investigando desde el otro lado. Claro, y aparte, pues que, mire, imagínate en los 60, 50, ¿no? Ujú.
la televisión, el cine, todo pues es básicamente norteamericano, ¿no? Exacto. Y se presentó como un universal, ¿no? Además que decían, oye, acabamos de ganar la Segunda Guerra Mundial, somos los buenos que están salvando el mundo, ya, pues, esto es todo a lo que debemos, ¿no? A lo que debemos ser, ¿no? Entonces, pues... Quizás en ese sentido me arriesgo un poco a decir que eres uno de los autores más libres que yo conozco. Gracias. Porque es como digo, ¿no? Tú vas a hacer lo que quieres. A ti lo que yo entiendo de tu literatura, no te importa si es el extraterrestre, superhéroe, el Transformer. O sea, vamos a escribir esto. Y eso me parece súper valioso. Que creo que potencias mucho más tu creatividad al generarte menos límites. No sé si me explico. No, mire, sí, aparte diría que es irónico, ¿no? Cómo lo expresas, porque justamente la ciencia ficción siempre se ha entendido pues, como un subgénero. Claro. Como que no llega, pero subgénero o subliteratura. O sea, no tiene mayor vuelo, es de consumo, y bueno, sí, siempre es la misma historia. Es como que fuera siempre la misma historia. ¿No? Claro. Pero qué raro, porque yo no he leído nada parecido en la ciencia ficción. Claro. Más bien al contrario, a veces en otro tipo de literatura pretendidamente realista y de mayor vuelo, ahí sí tú puedes ver que a veces siempre sí es la misma historia, ¿no? O sea, siempre son las mismas personas, que ¿no? Siempre están en el mismo conflicto, siempre se casan entre ellos, ¿no? Siempre tienen la misma protesta. Ese casi siempre es el comienzo de muchos problemas. Claro, o sea, no todas, pero... Sí. Por ejemplo, cuando se ve esto en la literatura joven urbano marginal, leías una historia y leías todas. Claro, se copian una tras otra, ¿no? Sí. Dice, bueno, ¿cuándo van a salir de Magdalena, no? Sí. Pensando... Otra cosa que yo rescato, perdón, Daniel, es el sentido del humor. O sea, la capacidad que tienes para ironizar sobre situaciones descabelladas. O sea, a mí me voló la cabeza Se Venden Marcianos. Claro. o sea, es absurdo, el diálogo es completamente absurdo, pero hay tanta verdad y tanta idiosincrasia allí metida entre los parlamentos de los personajes. Es muy paja. Yo escribí esa historia como una venganza, sinceramente. ¿eh? No. Porque, o sea, no, contra no voy a decir contra los vendedores de marcianos. No, contra los ovnis de los 70. Ok. Yo pensé que esa es una cuestión, bueno, es una relación de amor-odio, inevitablemente, ¿no? Porque yo en los años 70, bueno, se publicó una revista que se llamaba Lo Insólito, que era una revista de ovnis, ¿no? De testimonios de gente abducida, ¿no? ¿Esa es esto, la mexicana o la peruana? La peruana completa. La mexicana era Duda. Duda, había varias otras. No me acuerdo cómo se llama la de Maussan. Pero Perú tuvo su edición, ¿no? Coarte se llamaba la editorial, y por ejemplo ilustraba Jorge Bernuy, que es un pintor peruano más o menos conocido, ¿no? Tenía tenía sus artículos de contactos de ovnis. Y ya, pues ahí sale, por ejemplo, toda la documentación del grupo Rama, como se inicia, ¿no? Con Sixto Paz, con el otro. Estaba de moda en esa época eso, ¿no? Ahí empezó. Pues, ahí, por ejemplo, se empezó la moda de Marcahuasi. Claro. Que antes nadie pues, ni a mirar, ahora de repente Marcahuasi. Sí, que y si no había ovnis, se drogaba si los veías igual. Yo creo que esos eran los que ha visto mucha gente. Lo sé, me consta. No, todo mal. Chilca también. Pero pues, mira, en Chilca. Ahí el problema para mí de las literaturas de contactados, digamos, o estas cosas, ¿no? Incluso conspiranoia. Creo que tiene mucho que ver con una versión muy retrógrada de la religión, ¿no? Creo que en el fondo la gente sigue buscando una religión católica a los años 50, ¿no? O sea, porque, a ver, ¿qué enseñanza dejan los extraterrestres? Pórtense bien, ¿no? Lleven a la abuelita a pasear, ¿no? Es como si tuviéramos una necesidad de ser salvados. De ser salvo. ¿No? También. Y lo que es chévere en el cuento es que justamente esta señora, haciendo un poco de spoiler, ¿no? Ya el cuento tiene unos años. Suficientes años como para spoilear sin... La señora se encuentra con un extraterrestre que tiene un negocio aquí que es súper loco. Hay que recursearse, pues. Claro. Y ella le dice cómo tiene que hacer, que está perdiendo plata. Claro, es contador. Es muy bueno. Es muy bueno esto. Yo creo que eso no es divertido. Y es bastante si te metas con el tema de los extraterrestres. Ahora me surge una duda, ya esto no tiene tanto que ver con el tema de tus libros, pero ya te has picado el bicho.
Imagino. Creo que esto pasa en los 80, el tema del extraterrestre en Macahuasi, la foto de Caretas. Ah, en Oiga, sí. Pero, En Oiga es. pero Sí. mira, ya llegó una época en la que todos los fenómenos pues, tienen su momento de auge y de caída, ¿no? Yo creo que justo publicaron esa supuesta foto ya porque ya estaba en muere el asunto. A ver si lo reflotaban un poquito. Con la foto extraterrestre, creo que fue el último número de la revista Oiga, me dio bastante pena. Oh, eso. es el último wow. El último número, pues, ¿no? Que Ah, yo recuerdo el comercial en América Televisión, ¿no? Vamos en ojo de ese locutor, no sé quién era, pero era pues impactante, ¿no? Decía, impactante, no se pierda, fotos auténticas de un ser extraterrestre. Así, bueno, pero vi la foto y creo que era una pelota de fútbol quemada. Sí, es muy mala. de básquet, es no muy sé, mala, porque- es muy mala. Ya, pues, pero digo, ¿y qué pensaba la gente? ¿No? Que iba a salir el tipo así, la pieza en lobo. Pero es que éramos una sociedad muy inocente, creo, ¿no? No había internet. No había internet. Tú podías creer Internet. cada cosa, Sí, ¿no? pues. Sí, que salía... No tenías tanta contaminación visual en Si ese querías ver sentido. cochinadas, tenías que ver la última página de Caretas, ¿no? Claro. Yo No les, eran tan cochinas tampoco. No, realmente no. yo les contaría mis experiencias con la revista Z. Pero... no, es que fue una evolución también, pues, ¿no? O sea, originalmente la revista Z, que es la que inicia también de las revistas pornográficas del Perú de los 80, salió como era una revista política. ¿no? Ah, sí, no sabía Junto a eso. la editorial que era de la revista ABC, que era otra revista Ujú. política, vinculada a la Prismo, según dice. Creo que sí. Y bueno, pues no, sale Z. En esa época había más revistas políticas que ahora, ¿no? Bueno, no había pues internet, entonces había... Pero había más revistas en general y creo que con lo que estás Es que diciendo no había- era una variedad muy grande, Es ¿no? que no Bueno, es había que la internet. gente consumía eso. Claro, no había internet, pues, ¿no? Por ejemplo, tú querías ver noticias, periódicos todos los días, Claro. ¿no? Vamos a comprar, por ejemplo, todos los días 2 periódicos, miren. El Claro. fin de semana, todo el kiosco se lo lleva acá. Claro. Ahora Careta, compras periódico cuando necesitas embalar pa'l cosas. gato, Para el gato, para el perro sí, ¿no? o para armar tu nacimiento en Navidad. No más, sí. Pues, ¿no? O sea, había pues, caretas, gente, X, ABC, N cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues ABC saca pues su hermana gemela que era Z, pues, ¿no? También era así, política. Tú comprabas las primeras Z, pues sí, Semana Santa, cerramos Z porque vamos todos a meditar, cosas así. De repente un día sacan un reportaje sobre prostitución, me parece, y lo ilustra pues con unas cuantas fotos, ¿no? Entonces la gente empezó a comprar más hasta que de repente Se dieron cuenta prohibida que para ese era el menores, core. Ese era el core. prohibida para menores, pues. Claro. Pero eran pues unas revistas en su época inocentes. Sí, digamos, en realidad porque- ¿Y cuál es la primera revista de cómics? Ah, ok. Es que quería hablar de experiencia con Playboy, pero bueno. No, es que mira, tengo una experiencia alucinante con Playboy. Ya. Estábamos en Ica, era 1984. Este programa no va a ser para menores, ya la vida. Está bueno eso, ¿va? Y bueno, pues no, en el 84, pues no, llegaban a veces estas personas que alquilaban revistas en la plaza, ¿no? Se instalaban, ¿no? Era- Ya, sí recuerdo eso. alquilaban, pues, ya me Te acuerdo, alquilaban revistas, pues, revistas, tienes toda la Y razón. bueno, nosotros jóvenes, sanos, adolescentes, curiosos, ¿no? Y, oye, ¿qué revistas hay? Playboy, pues, pues alquilemos una, pues, ¿no? Ya, pues estamos en grupo ahí, pues, ay, mira, así, y de repente alguien pasa la hoja y sale, entrevista a Ray Bradbury. ¡Pah! ¿Verdad? Claro, es que eso había en Claro, ¿Tú Playboy. sabes que Ray Bradbury publicó Fahrenheit 451 o no sé cuántas novelas en Playboy, en parte? Bueno, En seriales. En esa época Era una habitual, revista, ¿no? Sí, creo sí, que hasta sí. el Papa lo entrevistaron ahí. Sí, Creo que fácil. es más, los autores, si no me equivoco, se peleaban pues, justamente Sí, para tenía ser publicados. Claro, pues tenía. Sí. Y yo, pues, guarda a veces, lo dejo fuera. O sea, que me pelearé con mis amigos. Solamente porque quiero yo esta hoja. Yo quería ver, pues, a ver claro, estaba en inglés, ¿no? Pero algo uno farfulla uno, pues, ¿no? Con sus clases, ¿no? Science fiction. Science fiction. ¿Qué edad tenías tú en esa época? 14, a ver, pero en quinto de secundaria, pues estamos 16. 15, 16. ¿Sí? Dulce 16. Yo sí, sí, sí. Y bueno, ahí se acabó, pues, o sea, fue un shock para mí, pues, no saber que podía ir una revista que pudiera pues, todos esos temas y además el papel era buenísimo. Mamá, papá, no prohíbas a tus Nunca, hijos. nunca prohíbo No le nada. prohíbas a tus hijos la pornografía porque siempre lleva a buenos lugares. Eso que has dicho es pésimo. Esa parte la van a tener que editar, ¿eh? Pero esto es verdad. Pero pasó, pues, o sea, Claro, claro. Algún congresista evangélico se va a molestar contigo. todos los congresistas. Ahora la moda es ser un cucufato. Ahora sí, cuéntame, saliendo de la fotografía, tú también has sido un, digamos, lector de cómic, ¿no es cierto? No, No has sido tan No. lector.
Es que era imposible porque el año 76... Ahí es donde quería llegar, pero está bien, porque ahí es donde yo quería llegar. Fíjate, hay pues toda una oleada anticómic, ¿no? Claro. Que lo origina ese ¿Sí? libro. Me ha pasado un artículo de eso, por eso le estoy jalando la lengua. No. Se origina en un libro que se llama Para leer al Pato Donald, ¿no? De unos chilenos, unos sociólogos chilenos. Ya. Gastón Batelart, Ariel Dorfman, Ya. ¿no? Donde pues decían que, en resumen, ¿no? Los cómics norteamericanos son pues un intento de penetración ideológica de Estados Ya, Unidos. claro, ok. Y que Sí, todos sí, transmiten sí. pues un mensaje alienante, ¿no? Claro. Entonces, si bien ya Velasco había cesado, había salido del gobierno, pero Claro. que la junta militar, lo que sea, Claro, pues, tenía esa... Exacto, lo que esas decían ideas. los de izquierda de la USAID antes de que los de la derecha Claro, dijeran claro. que era woke. Sí, claro, Exacto, la ya. USAID, ahora son nuestros Claro, enemigos, exacto, ¿no? tal Igualito, cual. Entonces emiten un decreto supremo, pues, ¿no? Que dice, ¿no? Por atentar contra el proceso educativo peruano, así, eso no lo fundó. Fuerte. Se prohíbe la importación de revistas, cómics, tal, y que se irán publicando en resoluciones supremas, ¿no? ¿Cuáles son los que se van a publicar? Creo que Superman estaba vetado, ¿no? O sea, yo llegué a ver una de las resoluciones supremas donde está Batman, Susi, Titanes Planetarios, ¿no? Así. Wow. Imagínate algún tipo haciendo pues una lista. Esto ya no se impone. Claro. Viviendo seriamente Superman. Sí, Claro. Batman, ¿no? Ahora sí, lo que no puede hacer el Guasón lo voy a hacer yo. Una cosa. Claro, De repente exacto. alguien habrá sentido eso, ¿no? Se sentían atacados. Y empieza eso, ¿no? Y en mi casa pues también igualito, ¿no? O sea, mi casa, esas revistas son alienantes, ¿no? Yo estaba leyendo, me acuerdo, era argentina, una buenísima, Super Hijito se llama. Y de repente No. Sí, así, literal. Oh, así, sí. Qué fuerte. censura, y ya pues ahí se acabó. Censura doméstica. Fue. Literal, ¿no? Y de ahí se acaba, pues, ¿no? O sea, es algo que... Es como del decreto a tu casa. Literal, así, una manera de la gente sin amos. No, Era relajista. Y ya, pues, ¿no? Y creo que en general el Perú vivió eso, pues, que mira, supuestamente era proteger también a la industria nacional, ¿no? Porque dice, no vamos a apoyar a los... Pero es como, si tú dices, pues, que el cómic es negativo, es alienante, y tú dices, no, el cómic norteamericano, pero la gente no va a tomar esa segunda parte en serio, ¿no? O sea, va a centrarse el cómic en sí. Claro, es el titular. Y se A acabó, ver, pues, ¿no? fue parte de una política de proteccionismo que no funcionó bien, definitivamente. Fue Fue peor, desastrosa. pues, porque Sí. en los 80, el diario de Marca, ¿no? Es un diario pues, de izquierda, ¿no? Ujú. Y tiene una columna, no me acuerdo quién era el redactor, ¿no? Juan Hacha o Alat, ¿no? Que Alfonso Latorre. Bueno, pues vamos a hablar sobre cómics, ¿no? Y bueno, y también con el misma onda de querer un poco promover el cómic peruano, pero al final pues lo que se manda es contra el cómic en general. Y tiene una frase pues que para mí es tristísima, ¿no? Dice, intelectual serio no lee chistes, ¿no? O sea, con intelectual de izquierda descubre que además los chistes tienen mensaje alienante. Entonces pues ya era ser pues un nazi, Claro. leer pues cómics, ¿no? Entonces Intelectual tiene que ser aburrido. No debe saber sonreír. no puedes leer cómics ni de Marcia, así. Sí. Nos han hecho Ni de Archie. un daño en ese sentido, porque es un poco esa idea que ha dado hasta ahora, no Daño. solamente por el cómic, sino en general, ¿no? Dañó la industria nacional. Porque me imagino que hasta ahora también hay gente de la ciencia ficción, esto... Ya, amigo, gracias. Claro. Hablamos otro día. Bueno, eso sí, eso. De por sí, mira, como decías al principio de la entrevista, de la conversación, ¿no? Que es un género marginal y lo es en cualquier sitio ahora con esa amenaza, digamos, ¿no? Exacto. Indirecta. Yo tenía un libro de texto yo soy del Colegio Nacional, ¿no? Creo que nadie conoce más ese texto, creo que era castellano, tercero de secundaria, ¿no? De Humberto Santillán Arista, y llega una página en la que habla pues de los cómics, los subgéneros, ¿no? Usando otros nombres, y el tipo pues ahora da hasta risa, ¿no? Dicen, pobres niños traumatizados por Frankenstein, por Drácula, que mojan las camas. Pues decía, ¿qué le han hecho, no? Y si supiera pues que ahora hay Drácula para niños, Frankenstein para niños, claro. ¿no? Bueno. Como el Conde Contar de Plaza Sésamo, pues. O el Drácula mismo, pues, ¿no? Pero ya versión niños de no. Sí. Y después las novelas del oeste. Y nunca
por suerte nunca habló de la ciencia ficción en sí, pero, o sea, daba a entender pues, que hay historias exageradas, ¿no? Fuera de lugar, ¿no? Y él se alegraba, por ejemplo, en el Secreto Supremo, pues, ¿no? Alejan Que su prohibía. la mirada de los niños de la realidad. Lo hacen pensar en mundos imaginarios que no son reales y no les ayudan en nada. Yo seguro lo escribía, Ah, ahí pues. lo escribía en su oficina con aire acondicionado. Claro, claro. Bueno, siento que vamos a tener que terminar la conversación. Sí, Pero porque antes, eso, lo que tenía que preguntar, ¿no? Proyectos. eso mismo. Proyectos. Se me estaba pasando. Bueno, en este año posiblemente un tercer libro de cuentos. Oh, Caramba. Con Pandemonium ido ya, ¿no? Ay, ay, ay. saludos a Pandemonium. Saludos a Tania. ¿El corte de ciencia ficción neta o vas a explorar otras cositas por ahí? Míralo. Creo que como tú mencionaste alguna vez, ¿no? Al principio, la ventaja de los subgéneros es que te permiten escribir con más libertad que cuando Sí. supuestamente quieres Y escribir. se montan, ¿no? en libertad. O sea, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Oye, después me dices que vamos a hacer... Lo siento. Me lo sirven y yo... Se montan y salen los conejos. Porque, por ejemplo, o sea, aquí hay relatos de terror, Claro, es que Claro. ¿no? Hay relatos de terror. Es que Acá... alguno que otro, Creo algo que sí, que te creo que sí. acerca. Pero acá ¿no? sí recuerdo que hay por lo La menos- cueva, por ejemplo, ¿no? El de la horror en cripta es cueva. alucinante, o el de listo, ahí te voy. Ah, Ese me bueno, pareció Oye, el regalo de las estrellas perturbador. también para mí Sí, es un poco de terror. sí, es un ¿eh? poco terror. Es un poco terror. Sí, podría Eso ser. me hizo pensar en mis recuerdos de familia de Montavelica. Tienen que leer ese cuento. No, y el homenaje a Lovecraft que le haces al final, creo que es el último, ¿no? ¿Cómo se llama? El de... El que es con Adolf, ¿no? También. Anélida, sí, Anélida, ¿no? Bueno, nos estamos viendo esto. Tercer libro, ¿no es cierto? Ujú. Está casi ya por salir, digamos. Ya está en el horno, ya. No. Digamos que han encendido el horno. Está muy bien. No haría falta que abran. Bien. Pero sí, creo que ya está conversado. ¿Tiene título ya? Tentativo, así que no lo. Ok, mejor. no lo mejor. anuncio. Ok, Está bien, qué genial, Daniel, bueno, yo no sé qué tan abierto estés tú a tus redes sociales, pero yo las recomiendo mucho en realidad porque Daniel nos da un panorama que lamentablemente no tienes el blog, digamos, pero de alguna forma en tus redes sociales siempre nos da... No, las noticias que pone, Es que las noticias a uno lo mantienen pues alerta y además generas el debate y como dije al principio, tienes eso que no tiene el autor peruano al menos, que yo conozco, en general, ¿no? Tú compartes lo que se está haciendo de todo ujú, sí. y eso te permite, creo, estar al día y me parece un acto muy grande de generosidad. Sí, Bueno, sí, totalmente. Gracias por la apreciación. ¿No? No sé, creo que desde que empecé en 2002, ¿no? Saqué el blog, ¿no? Que era Ciencia Ficción. Bueno, ahora le digo blog, en esa época era página web. Ujú, Claro. Claro. Armarlo pues es una cosa así súper artesanal. Pero creo que siempre tuve esa idea, ¿no? Bien cristiano, de compartir, ¿no? O sea, pensaba lo que a mí me hubiera gustado leer sobre ciencia ficción, ¿no? O sea, Claro. desde el Perú, pues, ¿no? O sea, alguien que me diga de qué trata este libro, ¿no? O mira, pues, un editorial donde diga, pues, mira, sabes que leer esto es válido, no es subliteratura, Claro. o este tema de interés, ¿no? Se vincula con la ciencia ficción y con tu vida corriente Claro. y cotidiana. Claro. Eso ha sido lo bueno del internet, me parece, ¿no? Nos ha permitido así Sí. crear una especie de árbol, ¿no? Como dice César Santibáñez, pues, ¿no? Siempre presente en mi mente, mente colmena, ¿no? Claro. Claro. Bueno. Bueno, ahí vamos a, si no hay problema, ponemos tus redes en Pero solo tengo Facebook. Facebook, para que te sigan, para que Claro, te sigan. claro, para que te sigan y para que sepan cuándo va a salir también el libro. Y disfruten tu absoluta incorrección política, que es lo mejor de todo. Y que nosotros vamos a también estar promocionando tu libro apenas salga. Y por muchas supuesto, lo gracias. vamos a Sí. leer, ¿no? Por supuesto. Ujú. Bueno, nada más. Nos vemos al siguiente video. Lo siento mucho. El video se acaba acá. Nosotros vamos a ir conversando. Y Bueno, ya saben, síganos en nuestras redes sociales. A los 3 tipos y Jules. y nos siguen en las redes sociales. Nos ponen un like en Activan la campanita. campanita, like en el video. Se suscriben.
Y vean la otra entrevista de Daniel Salvo, que también está muy buena. La vamos a poner ahí enlazada para Sí. que... Gracias. Listo. Listo, nos vemos. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias, Daniel.